días. Hoy vamos a aprender a hacer esta fantástica corona, cookie corona, a la que le vamos a poner unas piedras a modo de joyas, de perlas, que lo van a hacer encima re elegantes. Para eso lo que he hecho es endurecer la punta de nuestro algodón con apresto. Se ha quedado rígido y le he podido meter sin ningún tipo de problema las piedritas, las joyas, nuestras joyas, ¿vale? Ni que decir tiene que se pueden poner cualquier adorno o no poner, elegir cada uno lo que quiere hacer o no hacer. O yo las he puesto en unos sitios concretos, pero se puede poner donde queráis, como queráis. Después además os enseñaré otro modelito. Bien, bueno, pues a partir de ahí es un algodón que se teje con un 3,5, nuestro metro, nuestra aguja y nuestras tijeras. Con eso lo tenemos todo listo y podemos empezar. Advertencia importante, el dibujo que lleva nuestra corona tiene 12 puntos. Entonces tenemos que utilizar un número de cadenas proporcional o múltiplo de 12. La mía en concreto tiene 96 puntos y lleva 7 dibujos de 12 puntos cada uno. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí comenzamos. Y comenzamos haciendo, bueno, nuestro nudo para empezar. A partir de ahí 3 cadenas. Y cada 3 cadenas vamos a hacer un punto alto enganchado en la primera de nuestras cadenas. Ahí va. Lo estamos viendo. ¿Vale? Ahora hacemos otras 3 cadenas. Una, bueno, pues a lo mejor 1, 2, 3 y un punto alto enganchado en la primera de nuestras cadenas. Así vamos a conseguir una ondita para que ya el principio de nuestra corona quede ya espectacular. O sea, ya vamos haciendo ondas de principio. Fantástico. Repito, 3 cadenas y un punto alto enganchando en la primera de la cadena inicial de cada grupito de 3, ¿vale? Pues así vamos a ir pues hasta que tengamos la medida necesaria. En este caso 7 grupos de 12 puntos, 7 grupos de 4 onditas de estas, ¿vale? O lo que es lo mismo, 96 puntos divididos en grupos de 3 en 3 con nuestro punto alto entre medias, ¿vale? Pues perfecto, nos vemos en el momento en el que estén todas las cadenitas. Bien, ya tenemos todos nuestros puntos, es decir, nuestros 7 grupos de 4 montoncitos, así de estos, de 3 puntos cada uno, cada montoncito. Es decir, 7 grupos de 12 puntos, ¿vale? Ahí tenemos 1, 2, así hasta 7, ¿ok? Y ya solo tenemos que ocuparnos de cerrarlo sin que esté girado. Eso ya hemos aprendido a hacerlo. Hay que tener cuidado, estar presentes, que no se nos gire la labor y cerramos. Y ya está. Bueno, ya tenemos nuestra primera vuelta cerrada y ahora haremos 3 cadenas para tomar altura. Y aquí lo que vamos a hacer es en cada grupito de 3, de las 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto cruzado con otro punto alto y entre medias una cadena. Esto es, en la tercera de las cadenas del primero de los grupos, un punto alto. Y ahora, en la cadeneta que lo separa, vamos a meter una piedrita de las brillantosas. Y nos vamos a hacer en la primera de las cadenas otro punto alto. Con esto habremos cruzado nuestros puntos altos y entre medias tendremos, se ve perfecto, ¿verdad? Entre medias tendremos la piedrita. Así nos vamos al siguiente grupito de 3 y en la tercera de las cadenas un punto alto. Y en la cadena metemos la piedrita, la perlita le vamos a llamar, porque piedra, qué feo. Para terminar el bloque de este punto, para terminar el punto de este bloque, haremos en la primera de las cadenas otro punto alto. Y así al siguiente bloque.
Insisto, de las 3 cadenas vamos a la tercera para hacer un punto alto, para después hacer, ay, está muy flojo, demasiado flojo, repito, en el punto este, para luego poner otra perlecita y irnos a la primera de las cadenas del grupito de las 3 y hacer otro punto alto, ¿vale? Ahí está. Bueno, aquí tenemos las piedras ahora por aquí, nos da igual, lo podemos ver por aquí y luego les daremos la vuelta o incluso lo dejaremos por este lado, es indiferente, ¿vale? Bueno, pues así haremos toda nuestra vuelta. Voy a hacer otro punto más. Del grupo de 3 nos iremos primero a la última para hacer un punto alto, para luego y en la cadena que va entre medias poner la piedrita y marchar después el primero de los puntos del grupo de 3 cadenetas, ¿vale? Es decir, cada grupo de 3 va a tener su X, ¿vale? Bueno, pues seguimos y nos vemos al acabar toda la vuelta. Bueno, pues ya está lista nuestra primera vuelta. ¿Veis? Están todas las piedritas puestas a lo largo de la primera fila, de la segunda fila de nuestra X, de nuestra crucecita. Bien, ahora vamos a hacer, para la tercera vuelta, vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y la vamos a enganchar en la primera de nuestras X con un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a saltar 2 X y la vamos a enganchar en la segunda, en el huequito que queda en la segunda. Ahora 5 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y saltamos otra vez 2. Ahora 8, así todo el rato. En la primera solo he saltado un huequito porque las 2 primeras son de tomar un poquito de altura, las otras 3 se corresponden con la mitad de los 5 puntos que vamos a hacer, ¿ok? O sea que aquí ahora haremos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saltamos 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a saltar 2, ¿vale? Y así todo el rato, ¿vale? Nos vemos al final, que se me ha enredado el hilo y así lo sacamos. Ya estoy casi en el final y para acabar la vuelta aquí hice 3 y aquí voy a hacer 2 cadenas y uniré con la segunda de las 5 iniciales que hice. Así tendremos este puentecito de los pequeñitos con 5 cadenas en total, 3 de aquí y 2 de ahí, ¿vale? Ahora y para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena para hacer un punto bajo en ella y ahí 3 cadenetas, 1, 2, 3 y de las 8 que hay aquí saltaremos 2 y en la tercera vamos a hacer un bucle de 2 puntos altos cerrados juntos. Vamos allá. En la tercera de las cadenas, un punto alto que no se cierra y otro punto alto que no se cierra para cerrar las 3 hebritas juntas. ¿Ok? Ya tengo entonces el primero de los buclecitos. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3 y vamos a hacer otro puntito igual que este en el siguiente y esto lo vamos a repetir 3 veces más, o sea en total 4. Un punto alto que no se acaba de cerrar, otro que no se acaba de cerrar en las 2 primeras y ahora cerramos las 3 hebritas juntas, otras 3 cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a repetir, ¿vale? En la siguiente cadeneta 3, ahí vamos, 1 que no se cierra y 2 que sacamos las 2 y ahora cerramos las 3 juntas, otras 3 cadenas, 1, 2, 3 y repetimos.
en la siguiente. Una que no se cierra y ahora enganchamos, empezamos otro punto alto del que sacamos las 2 primeras hebritas para sacar las 3 juntas ahora. Bien, ¿no? Haremos 3 cadenas, 1, 2, 3 y enganchamos con un punto bajo en el huequito de 5. ¿Vale? ¿Comprendido? ¿Sí? Hemos hecho 3 cadenas para hacer en los 4 puntos centrales 4 bloquecitos de 2 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenas para enganchar en el siguiente. Ese es el dibujo, el motivo que se va a repetir toda nuestra vuelta, ¿vale? Tengo la voz un poco tomadilla, me está queriendo picar, pero perdonadme, ¿vale? Vamos a repetirlo, entonces tenemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y nos vamos a la tercera de las cadenas, las 2 primeras las salvamos, a la tercera de las cadenas para hacer 2 puntos altos, este no se cierra, se empieza a hacer pero no se acaba y volvemos a hacer otro. Sacamos las 2 primeras hebras y ahora ya las 3 las cerramos juntos. 3 cadenas, 1, 2, 3 y en la siguiente volvemos a repetir. Fácil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fácil o no? Sí, seguro. ¿Vale? Cerramos las 3 juntos. Nos tocaría ahora, ¿qué? Pues 3 cadenas. 1, 2, 3 y en el siguiente otra vez 2 puntos altos que no se cierran juntos. Para hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y el último de los bloquecitos. Se cierran juntos, 3 cadenas otra vez, 1, 2, 3 y al huequito de las 5 cadenas donde haremos un punto bajo. ¿Vale? Mira, ya va teniendo forma de corona esto, ¿eh? Así vamos a seguir hasta el final de nuestra vuelta, ¿vale? Ya tiene formita de corona, ya va teniendo esa formita y ahora ya le vamos a dar un toque final y la vamos a dejar preciosísima. Y cuando esté por el otro lado, pues va a estar más bonita todavía. ¿Sí? Vale, pues entonces hacemos esto mismo, que repito así rápidamente. 3 cadenas, 4 bloquecitos de 2 puntos altos cerrados juntos, separados entre medias por 3 cadenas. ¿Vale? Nos vemos al acabar la vuelta. Vale, ya estoy para terminar la última de la cuarta de las vueltas y aquí engancharemos para terminar en el punto bajo primero que hicimos. ¿Vale? Y ahora la última vuelta va a ser sencilla también, una cadena y haremos tantos puntos bajos como puntos, ¿vale? En este caso hay 3 cadenas, pues 3 puntos bajos, 1, pero no hace falta enganchar en nuestras cadenas. 3, enganchar en la cadena, ¿vale? Basta con poner en el hueco, en el agujerito. 1, 2, 3, ¿vale? Y en este que es el huequito de en medio vamos a hacer un punto bajo, ¿vale? Es el medio de lo que sería nuestro motivo en la corona, ¿no? Y haremos 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 que engancharemos en el primer punto bajo. Yo engancho en la cadena, o sea en el punto y en una de las hebras de lo que se monta en el punto. A mí me gusta engancharlo así porque me da más, me gusta más, la verdad es que no sé por qué. Y aquí haremos, en lugar de 5 haremos 7, pero con una salvedad, y es que ya le vamos a ir poniendo arriba del todo nuestras piedritas fantásticas que lo van a hacer festivo. Entonces vamos a hacer 7, 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a poner piedrita para que sea el medio, 5, 6 y 7 y vamos a enganchar en el punto
bajo las cadenas, en las dos, ¿vale? Y de nuevo un punto bajo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y enganchado, ¿vale? En el punto bajo. ¿Sí? Entonces seguimos haciendo puntos bajos en todos los puntos que tenemos. Bien, aquí tenemos 3 cadenas, pues 3 puntos bajos, 1, 2, 3, en el bucle de los 2 puntos altos de la vuelta anterior, otro punto bajo, perdón, aquí otros 3, pues otros 3, 1, 2, 3, y en el punto bajo de unión vamos a volver a poner otra piedrita. Otra piedrecita, perlita. Bueno, esto la verdad es que a mí me parece muy gracioso, muy chulo, o sea, me parece muy divertido, porque lo cierto es que va a quedar una corona espectacular, ya vais a ver. Le da un toquecito y lo hace muy muy especial para las niñas, muy princesa. Muy princesas, se sienten muy princesas. Y ahora ya seguimos igual hasta que lleguemos a la mitad de nuestro siguiente dibujo, ¿vale? Ahí vamos, otros 3 cadenas, 1, 2, 3 y el siguiente. Y aquí, que ya es el medio, vemos un punto bajo para hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, que enganchamos en la cadena y en uno de los hebritas del punto. Cerramos. Ay, perdón, que no lo he sacado bien. Ahí. Haremos otro punto bajo, el segundo, y pondremos 7 cadenas considerando la cuarta, donde ponemos nuestra joya. 1, 2, 3 y cerramos el circulito de cadenas con el punto bajo que hicimos. Y hacemos un tercer punto bajo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Que cerramos. ¿Vale? Y tenemos listo. Hacemos ya los puntos bajos en cada punto como corresponde normalmente. 2, 3, el huequito y otros 3, ¿vale? Y acordaros, en los puntos bajos de unión entre motivo y motivo también le vamos a poner nuestra piedrita, nuestra joyita. ¿Vale? Entonces hacemos el punto bajo, hacemos el punto bajo. ¿No está bien? Sí. Hacemos el punto bajo y le metemos nuestra piedra. ¿Vale? Y así seguiremos todo el tiempo hasta terminar la vuelta. ¿Vale? Pues nos vemos al terminar la vuelta. Ya habremos terminado la corona al acabar esta vuelta. Y solo nos quedará ponerle el apresto. Cada una, pues como tengáis de forma habitual hacer. Bien, pues ya estamos al final de la última vuelta y solo nos queda nuestra última piedrita, nuestra última joya, engancharla en el punto deslizado que vamos a hacer ahí. Para cerrar, ¿vale? Y por precaución, por si acaso la piedrita no se nos vaya, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente, ¿vale? Es más, yo diría, y en el siguiente. Así es seguro que no se nos va a romper, a perder ni a nada, y no pasa nada porque no se ve, no se percibe. Cortamos, perdón. Bueno, pues ya está terminada nuestra corona. La verdad es que se ve muy bonita, muy cookie. Es que es la palabra, se ve muy cookie, con esas
piedras, perlas, joyas que se le ha puesto entre medias. En fin, solo tendremos que, lo que estoy haciendo ahora, guardar ese hilo para que no se vea y poner el apresto. Para poner el apresto voy a utilizar un globo y el almidón. Almidonaremos, mojaremos bien toda la corona y luego escurriremos un poquito el sobrante y lo pondremos sobre el globo. En el globo lo estiramos al máximo, todo lo que necesitemos de la medida de nuestra cabecita, de la que queremos hacer. Ahí sí es importante que esté el perímetro de la cabeza de la niña en el globo. Podemos hacerlo más flojo y luego soltar el nudo y poner a la medida, eso también es una opción. Se estira muy bien, se estira a tope para que quede como nosotros queremos nuestra cadena, nuestra corona, y la dejamos secar. Después que esté seca tendremos un resultado estupendo como vamos a ver a continuación. Ya la dejo a secar. Hola, bueno, mira, ya está el apresto de nuestra corona perfectamente seca y rígida. Esta corona a la niña se le va a ver preciosa. He hecho dos, una para mi sobrina Samantiti y otra para mi sobrina Samantha, no se llama Samantiti, lo que pasa es que yo le llamo cariñosamente Samantiti. Y otra para Thais, para que tengan para sus carnavales su fiestita con sus coronas y sean reinas y princesas. Entonces esta, en cambio, como veis, tiene las piedras puestas de otra manera para que podáis ver o apreciar las diferencias. Voy a dejar así. Y a lo mejor si le quito algo de intensidad de luz se verá mejor. Vamos a probar ahora así. Ahí tenemos una. Ahí tenemos la otra. ¿Ves? Están muy bonitas. Muy bonitas. Las niñas van a estar divinas. Divinas. En fin, pues este es el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues como siempre, ya sabéis, like. Suscribiros al canal. Es un gusto siempre poder contar con gente que te ve y que te quiere. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente.